Hola amigos de Acústica Automotriz. Este es el tercer video y el video final de la trilogía que hicimos explicando el funcionamiento del epicentro. En los dos primeros analizamos el comportamiento de las funciones sweep y wide y el accionar del control de restauración, que es la perilla que se coloca en el tablero de instrumentos y se conecta al cerebro a través de un cable de 4 hilos. Pero todos estos ajustes son los ajustes externos que presenta el equipo y que están accesibles al usuario o al instalador. Pero esto no termina aquí. Cuando destapamos el equipo, y esto va a ser el motivo de nuestro tercer video, encontramos que en el interior hay ciertos ajustes que también se pueden realizar y que son los siguientes. El primero de ellos es el jumper, que viene indicado como no balanceado y balanceado y que se encuentra próximo a las entradas de baja señal. El segundo dispositivo es otro jumper que se encuentra cerca de la fuente de alimentación y que viene indicado como ISO, ground y 200 ohms. También tenemos el selector de bus control, que es el selector de voltaje que vamos a enviar por la salida. Y tenemos por último el comportamiento del array de resistencias que forman parte del filtro subsónico. Cada una de estas partes vamos a explicarlas a continuación. Iniciemos con la explicación. Vamos a comenzar con lo siguiente. Identifiquemos primero los conectores de entrada y salida de baja señal. Los dos que se encuentran del lado de afuera del equipo, hacia el lado izquierdo, son las que están indicados como entradas, y los dos que se encuentran hacia el lado interno del equipo están identificados como salidas. Muy bien. Al destapar el equipo, vemos que exactamente detrás de la cubierta se encuentran dos jumpers que van a seleccionar unas posiciones que Epicenter de Audio Control denomina no balanceada, cuando los jumpers están en la posición superior, o cuando los jumpers están en la posición inferior, dice balanceadas. Cada uno de estos jumpers corresponde a uno de los canales, canal izquierdo y canal derecho. La razón de existir de estos jumpers es la siguiente. Lo que hacen es ni más ni menos que comunicar o interrumpir la referencia negativa o la referencia de tierra que tenga la señal de baja en la entrada respecto de la salida. Esto significa que lo que yo tengo conectado antes del epicentro es la salida de la unidad principal. La salida de la unidad principal, los dos cables RCA que llegan aquí al epicentro tienen una referencia de tierra que es directamente el chasis de la unidad principal. Es en el único punto o en el único equipo de todos los componentes de una cadena de sonido en donde la RCA, o sea el cable de señal, tiene su negativo con referencia a chasis. Si ustedes miden en la unidad principal el negativo de la RCA con el negativo de la alimentación, el cable negro de la alimentación o el chasis, lo que es lo mismo, van a ver que hay continuidad. Pero esta condición de continuidad solo se cumple en la unidad principal. En ningún otro equipo de la cadena de sonido, llámese epicentro, ecualizador, crossover, amplificador o cualquier tipo de procesadores, el negativo de la señal tiene continuidad con el chasis del equipo o con lo que podemos llamar el negativo de alimentación, ¿sí? Esto corresponde a varios motivos que explicaremos más adelante. Pero la idea es la siguiente. Si esa tierra, si ese negativo que viene desde la unidad principal llega a la entrada del epicentro y los jumpers se encuentran en la posición no balanceada, entonces vamos a encontrar que hay continuidad entre la entrada y la salida respecto de la tierra. Y vamos a verificarlo con un multímetro que tenemos nosotros ya seleccionado para pitar cuando mide continuidad. Entonces fíjense, tanto canal izquierdo como derecho están en posición no balanceada y vamos a medir canal izquierdo de entrada contra canal izquierdo de salida. Hay continuidad. Vamos a medir canal derecho de entrada contra canal derecho de salida. También hay continuidad. De modo que cuando los jumpers están en la posición no balanceada, todo lo que sucede en la entrada va a estar repetido en la salida respecto de la referencia de tierra. Muy bien. Ahorita vamos a ver qué sucede cuando cambiamos de posición estos jumpers y los bajamos de la referencia no balanceada a la que dice balanceada. Vamos a cambiar el canal izquierdo
y vamos a cambiar, a retirar el jumper del derecho, vamos a cambiar aquí. Muy bien. En esta posición lo que hace el equipo es justamente lo contrario, interrumpir la comunicación que había entre entradas y salidas respecto de la referencia de tierra. El multímetro sigue marcando continuidad cuando cortocircuito las puntas, pero viene lo que sucede ahora. Canal izquierdo de entrada contra salida. No hay continuidad. Canal derecho de entrada contra salida. No hay continuidad. Izquierdo contra izquierdo, izquierdo contra derecho, de todos modos permanecen aislados. Derecho contra izquierdo, derecho contra derecho, de todos modos permanecen aislados. O sea que se verifica que la acción de los jumpers, al cambiarlos de no balanceado a balanceado, lo que hace es cortar o interrumpir el camino de tierra que había en la entrada respecto de la salida. Bien, el que sigue es este otro conector o este otro jumper que se encuentra aquí. Este jumper tiene relación directa con el negativo de la alimentación. En el epicentro de audio control, de los tres conectores de alimentación, el que se encuentra en la parte externa es el de tierra. El del medio es remoto y el que se encuentra dentro es corriente. La situación es así. Este conector, este terminal, el de tierra, se va a comunicar con este jumper de aquí de la siguiente forma. Si leemos en el circuito impreso, en la posición de abajo, el pin de abajo de este jumper viene escrito y dice ground, dice tierra. Entonces, si comunicamos o si medimos entre este pino y el negativo de la alimentación, verificamos que hay continuidad directa. Este pino respecto del negativo de la alimentación hay continuidad directa. En la posición central de este jumper viene escrito en el circuito impreso la sigla ISO. La sigla ISO es las tres letras iniciales de lo que en inglés quiere decir aislado. Entonces, que ahorita se encuentra, este jumper en la posición central, cuando yo lo mido respecto del negativo de alimentación, vemos que no hay continuidad. Cuando el jumper se encuentra aquí, entonces no hay ninguna continuidad entre este punto y la salida de alimentación. Y por último, el primer pino, el de arriba, viene escrito en el circuito impreso 200 ohms. Entonces, en la comunicación que hay entre este primer pino y el negativo de la alimentación no es tierra directa, como en el primer caso, sino que este pino comunica a tierra, pero a través de una resistencia de 200 ohms. Y para eso vamos a ver la indicación que marca el multímetro cuando yo mido de aquí hasta aquí. 197. ¿Ok? Ya no pita marcando directamente continuidad, pero sí hay una comunicación entre este punto y tierra, solo que a través de una resistencia de 200 ohms. Perfecto. Ahora, ¿para qué me sirve esto? O sea, estas tres posiciones. Resulta ser que este jumper de aquí está comunicado con las dos RCAs de salida del epicentro. Fíjese, si medimos continuidad entre este y este, comunican con el jumper. Cuando el jumper está en la posición aislado, dijimos que no había comunicación entre este punto y el negativo de alimentación. De modo que si este jumper viene de aquí, de la salida CRCA, pero de aquí al negativo no hay comunicación cuando está en la posición aislado, quiere decir que la salida de baja señal del epicentro queda totalmente aislada del negativo de alimentación cuando el jumper está en la posición ISO. Ahora, si cambiamos el jumper de la posición ISO y lo bajamos y lo colocamos en la posición ground, fíjense en lo que sucede ahorita. Si medimos continuidad entre la salida CRCA y el negativo de alimentación del equipo, ahora hay continuidad directa. Porque recordemos que esto viene directamente aquí
y de aquí va a ir a tierra o no respecto de la posición en que yo ponga ese jumper. Y si ahorita hago la última prueba, lo quito de la conexión de tierra directa y lo pongo en 200 ohms, fíjese lo que sucede. Vamos a otra vez poner el display del multímetro. A ver, para que se vea en la cámara. Y vamos a medir la salida, RCA, respecto del negativo de alimentación. Y hay una conexión, hay una comunicación, pero esa comunicación no es ni aislada ni tierra directa, sino que es a través de una resistencia de aproximadamente 200 ohms. Y es lo que está marcando aquí el multímetro, 197. Muy bien. Entonces, una vez analizados por separado, el funcionamiento de los jumpers de entrada de baja señal en balanceado y no balanceado y el funcionamiento del jumper de referencia de tierra, ahorita vamos a ver las combinaciones que tenemos entre ellos. Sucede que cuando, como en este caso, tenemos los dos jumpers en la posición no balanceada, mencionamos que había continuidad entre entradas y salidas. Muy bien. Ahora bien, este otro, las salidas, pasaba a tener referencia o no respecto del negativo de la alimentación según la posición que tuviera este segundo jumper. Y aquí lo tenemos en la posición de 200 ohms. O sea que, ¿qué va a suceder? Cuando desde la entrada, estando en la posición no balanceado, hay continuidad directa con la RCA de salida y la RCA de salida se comunica a través de tierra de la alimentación del epicentro con el jumper de 200 ohms, vamos a verificar que en esta situación vamos a medir entrada, se comunica a la salida porque el jumper está en no balanceado y la salida se comunica respecto de la referencia de tierra a través de 200 ohms porque tenemos el segundo jumper en la posición de 200 ohms. Ahora si lo cambiamos y lo pongo en la posición del medio que es aislado, vamos a ver que la entrada se sigue comunicando con la salida. Hay continuidad entre entrada y salida debido a que los jumpers de entrada están en no balanceado. Pero ¿qué pasa ahora de la entrada respecto del negativo de alimentación? No hay ninguna continuidad. Ni ninguno de los dos canales, ni izquierdo ni derecho de la entrada, marcan continuidad respecto a la salida porque el segundo jumper está impidiendo que esa comunicación se haga efectiva porque está en la posición no balanceado. Perdón, está en la posición ISO, que quiere decir aislado. Ahora, si este segundo jumper ahora lo conectamos a la posición inferior en donde dice tierra, ¿qué va a suceder de la entrada respecto del negativo de la alimentación del epicentro? Tenemos continuidad directa. La entrada tiene continuidad con la salida debido a que estoy en no balanceado y a su vez la salida viene a través de este pino directo a tierra, de modo que esta es una situación muy particular porque tendríamos doble referencia de tierra. Sucede que el epicentro generalmente uno lo instala en la cajuela del carro y este punto de aquí, este negativo de aquí, va a ir a chasis en la cajuela del carro. Pero el estéreo está tomando la referencia de tierra de la señal, la está tomando del negativo que se encuentra en el tablero de instrumentos. Se supone que ese negativo del tablero de instrumentos viene de chasis y que si esto es chasis en el tablero de instrumentos y esto es chasis pero en la cajuela, a final de cuentas debería ser el mismo chasis. Pues déjenme decirles que lamentablemente no es el mismo. Los puntos de tierra de un carro son muy diferentes en la cajuela y en el tablero de instrumentos, aunque ambos puntos vayan con un cable directo a chasis. Y esta es una situación que deberíamos nosotros de evitar
de poner las dos perillas en no balanceado el jumper en no balanceado y el jumper de referencia de tierra con continuidad directa, porque tendríamos dos puntos de tierra. Para la misma señal, en la entrada y en la salida tendríamos dos referencias de tierra diferentes, y eso es una condición no deseada, porque se pueden producir los famosos lazos de tierra o ground loop, como se los llama en inglés, y es un camino por donde se puede meter ruido en la señal. La siguiente combinación que nos queda por analizar es aquella que corresponde ahora a cuando los jumpers se encuentran en la posición balanceada. Cualquier posición que tenga el segundo jumper solamente va a dar una referencia de tierra o de 200 ohms o aislado a los conectores de salida. De forma que en este momento que estamos ahí en la situación aislado, la salida RCA no tiene comunicación con el circuito de alimentación. Nada que ver con la tierra del chasis respecto de las RCAs de salida. Vamos a analizar la situación de que los jumpers de la entrada no se encuentren en la misma posición. De hecho, esta es la posición en la que viene el equipo de fábrica y es la que encontramos cuando retiramos la cubierta. Uno de los canales viene en no balanceado y el otro canal viene en balanceado. En esta situación, si hacemos la medición y la verificación, vamos a descubrir o vamos a llegar a la conclusión de que al final de cuentas ambos canales, tanto el izquierdo como el derecho, funcionan como si estuvieran no balanceados. O sea, hay continuidad entre la entrada y la salida. Y entonces vamos a medir aquí. El canal izquierdo de la entrada tiene continuidad con el izquierdo de la salida, pero también tiene continuidad con el derecho de la salida. De forma que si aquí hay tierra, o sea, de hecho si la hay, aquí hay un negativo que viene de chasis desde la unidad principal, esa tierra se va a repetir en los dos canales de la salida. El canal derecho, que tiene el jumper en su posición balanceada, es el que no va a tener continuidad. El canal derecho no va a tener continuidad. El negativo del canal derecho no va a tener continuidad. Pero como sí lo tiene el izquierdo, entonces al final de cuentas la salida va a funcionar con sus dos canales con referencia de tierra, con el solo hecho de que uno de ellos se encuentra en la posición no balanceada. La intención de tener tantas variantes y tantas combinaciones diferentes respecto del negativo del RCA es brindarnos a nosotros unas posibles soluciones en caso de que el equipo tenga alguna situación de que meta ruido. Como no existe una instalación universal en donde siempre tengamos el procesador instalado en la cajuela, o que siempre tengamos el procesador instalado cerca de la unidad principal y que tenga la misma referencia de tierra, debemos adaptar a cada situación en particular, a cada instalación y a cada carro en particular, las posiciones de estos jumpers. En la mayoría de los casos esto no da ningún problema. En la mayoría de los casos no tenemos problemas de ruido, pero si así fuere, necesitamos entonces saber qué es lo que pasa con cada uno de ellos para poder utilizar la situación o la solución más adecuada. El filtro subsónico. En los dos primeros videos mencionamos en repetidas ocasiones la presencia de un filtro subsónico que es el encargado de filtrar las frecuencias muy bajas que, aún siendo restauradas, podrían ser perjudiciales para nuestras bocinas, en nuestros buffers, y que en el epicentro de audio control viene ajustado o viene de fábrica preseteado en 33 Hz. Este módulo que está aquí es un módulo de resistencias que viene montado sobre un zócalo. Este módulo puede ser retirado sin necesidad de desoldar. Y esa posibilidad está disponible para que si en vez de tener o de necesitar un filtro en 33 Hz, nosotros necesitamos en alguna otra frecuencia
ya sea 35, 37, 40 Hz o alguna frecuencia más baja, podemos retirar este módulo y colocar otro en su lugar para cambiar esa frecuencia de corte. Viene a 33 Hz y a 18 decibeles por octava. Está aquí indicado en la tarjeta del circuito impreso y está aquí también indicado en la superficie del módulo de resistencias. Cada una de estas patas, si medimos de lado a lado cada una de estas patas, me va a dar a mí un valor de resistencia. Utilizando un multímetro digital y colocando su selector en la posición de ohms, en la posición de medir resistencias, vamos a verificar que cada una de las patas enfrentadas de este módulo es en realidad un valor de resistencia. Todos son los mismos, son todas resistencias iguales y que son las necesarias para que el circuito conforme, en este caso, un filtro de 33 Hz. Vamos a ver cómo medimos esto. Comenzamos poniendo el multímetro en nuestra escala más baja, en este caso es de 200 ohms, y vamos a medir dos de las patas del circuito que se encuentran enfrentadas. No hay ninguna lectura. Quiere decir que es una resistencia más grande de 200. Vamos a ponerla en 2K, 2000 ohms. Medimos las patas enfrentadas, no hay ninguna lectura. Quiere decir que es una resistencia mayor a 2K. Vamos a ponerla en 20K, 20.000 ohms, a ver si tenemos alguna lectura. No hay nada. Es una resistencia entonces mayor a 20.000. Vamos a ponerla en 200K, 200.000 ohms. A ver si ahorita tenemos algún registro. Tampoco. Todos estos, ninguna de estas marca. Quiere decir que la resistencia todavía es mayor a 200.000. Vamos a ponerla en 2 megohm. 2 megohm son 2 millones de ohms. A ver qué resultado tenemos. Y ahora sí tenemos lectura en el multímetro. Nos está marcando punto 2. Punto 2 significa que si la escala es de 2 millones, estamos aquí hablando de 216.000. 216.000. Está un poquito arriba de la de 200K, por eso en la escala anterior no nos marcó nada, pero la idea es verificar no solo su valor, sino corroborar de que todas las patas marcan el mismo valor de resistencias. El objetivo de este análisis es el siguiente. En el manual de AudioControl viene indicada una fórmula a través de la cual nosotros podemos calcular la resistencia necesaria para tener el corte de frecuencia del subsónico en donde nosotros lo queramos poner. De modo que podemos fabricar nuestro propio circuito solamente retirando del zócalo el que viene de fábrica y nos van a quedar los orificios correspondientes para insertar las patitas de dos resistencias. La única condición es que sean todas exactamente iguales del mismo valor y el valor necesario va a salir de la fórmula que aparece en el manual. Vamos a analizar ahora el ajuste de estos jumpers que van a regular el voltaje de salida del epicentro. No todos los sistemas son diseñados de la misma manera. Algunos se diseñan estrictamente para competencias de CPL, mientras que otros pueden estar diseñados para sonidos más callejeros. El circuito maximizador de bajos puede incrementar o decrementar el voltaje de salida del restaurador. Dependiendo de cómo sea el sistema, podemos optar por mover estos jumpers para obtener mayor o menor voltaje, de modo de maximizar la salida de bajos o utilizar unos voltajes de forma un poquito más conservadora para proteger a los subwoofers. En la mayoría de los casos, el ajuste que viene de fábrica, que es de 5 volt, es la opción más recomendada. Inclusive siempre se recomienda comenzar dejando el jumper en 5 voltios y luego probar si fuera necesario de elegir voltajes más bajos o voltajes más altos. Hay una situación en la que debemos nosotros también tener mucho cuidado y es que cuánto es el voltaje máximo que soporta el siguiente equipo en la cadena de sonidos.
Supongamos que la salida del epicentro vaya directamente conectado a un amplificador. Si la ganancia o la sensibilidad de entrada del amplificador no soporta más de 5 voltios, por más que nuestro sistema esté diseñado para competencias de CPL, no es recomendable poner voltajes mayores que lo que soporta la entrada del amplificador, bajo riesgo de que la alta distorsión va a poner un estricto límite a la vida de nuestros buffers y rápidamente la distorsión producida va a quemar o a dañar las bobinas. Ahora, la mayoría de los amplificadores hoy en el mercado vienen con una sensibilidad de entrada que soportan hasta 4 voltios. Ok, el ajuste de 5 puede ser aceptable, aunque el amplificador soporte 4 volt extra, este volt de más no produciría mayor dificultad ni mayor distorsión. Ahora, si es un caso de un amplificador que solamente soporta 3 o 2 voltios, uno de 5 ya puede ser mucho. O incluso si sabemos nosotros que nuestro cliente es uno de los clientes que le acostumbran a llevar todo el tiempo la perilla del epicentro de ganancia al máximo, entonces podría ser una solución interesante colocar o limitarle desde el interior del epicentro el voltaje máximo a 2.5 voltios y de esa manera podremos garantizar que aún con la perilla del epicentro al máximo nunca se saturaría la entrada del amplificador y podríamos tener mayor vida útil para los subwoofers. Yo no sé si ponerle o no epicentro a las confesiones de invierno de Charly García. Lo que sí sé es que después de 3 videos en los que hemos analizado profundamente el funcionamiento de este equipo, este restaurador de bajos ha quedado develado todos sus misterios. Hemos repasado de la manera más técnica, pero creo yo que entendiblemente posible, todas sus funciones, todas sus características, para que la próxima vez que se enfrenten a él tengan muy claro qué es lo que están haciendo, cómo moverle y por qué, y espero que puedan sacarle mayor provecho a su sistema de sonidos. Nosotros nos despedimos ahorita por esta oportunidad, vamos a seguir más adelante con tutoriales de otros procesadores. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube, Acústica Automotriz. Pueden encontrarnos también en Facebook como Acústica Automotriz y ahí estamos a sus órdenes para las dudas, las consultas. Asistan a nuestros cursos. Cada vez que hacemos una convocatoria, ahí publicamos en el Face las fechas y los lugares. Nos vemos en los próximos videos. No dejen de seguirnos. Hasta la próxima.